un secreto, mas hoy es nuestra visión. Permanezcamos en Cristo, en la vida donde nos ha puesto Dios. Morando en la vid, morando en la vid, todas sus riquezas mías son. Dios nos ha puesto aquí para jamás salir, aleluya. Moramos en la vid, ya no luchamos en vano para entrar en la vid. Dios nos ha puesto en Cristo, aleluya. Moramos en la vid, morando en la vid, morando en la vid, todas sus riquezas mías son. Dios nos ha puesto aquí para jamás salir, aleluya. Moramos en la vid, se mueve Dios en nosotros, oh qué divino giro. Así imparte su esencia, mientras permanecemos en la vid. Morando en la vid, morando en la vid, todas sus riquezas mías son. Dios nos ha puesto aquí para jamás salir, aleluya. Moramos en la vid, hoy por su savia yo vivo, oh cuánta luz hay aquí. Con Dios estamos en casa, mutuamente morando en la vid. Morando en la vid, morando en la vid, todas sus riquezas mías son. Dios nos ha puesto aquí para jamás salir, aleluya. Moramos en la vid. Es un privilegio de nuevo estar juntos para disfrutar al Señor, su palabra y este llamamiento a perfeccionarnos en el profetizar. Creo que así lo podemos resumir, ¿verdad? Este es un llamamiento a perfeccionarnos en el profetizar y gracias al Señor que hemos visto bastante en estas 3 lecciones. El Señor nos ha abierto un panorama muy precioso acerca de la necesidad que Dios tiene de que nosotros profeticemos, ¿verdad? A ver, hermanitos, si tengo, tal vez es porque este está pequeño. Ahora sí. Amén. Así que Dios tiene una necesidad y es de que nosotros hablemos por Él, ¿verdad? Y de esta manera, en esta tarde vamos a continuar mirando oh, la necesidad que hay de que la iglesia profetice, de que todos nosotros profetizamos, ¿verdad? Porque de esta manera la iglesia es edificada. Y si no funcionamos en nuestro profetizar, pues el cuerpo está perdiendo la porción de cada uno de nosotros que no funcione, ¿verdad? Y solo quiero repasar los 4 elementos esenciales de una profecía. Lo primero que miramos es que nosotros como hijos de Dios debemos debemos de tener el conocimiento de Dios, de Cristo y de las cosas espirituales, lo cual quiere decir que debemos laborar en la palabra y debemos tener nuestro corazón tornado al Señor para recibir revelación del Señor. Y debemos estar atentos a las cosas espirituales, al mover del Señor sobre la tierra, ¿verdad? Su ministerio celestial llevado a cabo juntamente con su mover sobre la tierra, ¿verdad? Y el segundo punto para profetizar es que aparte de tener tiempo con el Señor en la palabra, recibir el suplir del Señor, todavía aún necesitamos perfeccionar la profecía al escribirla, ¿verdad? Practicar escribiéndola y poniéndola junta y orando, tornando al Señor para que el día del Señor llevemos una profecía que sea impactante, ¿verdad? Que produzca la edificación de la iglesia
y aún tal vez que nos anime a buscar un avivamiento en el Señor. Y el de los 4 puntos de la profecía es que necesitamos estar atentos a las cosas espirituales que nos rodean, ¿verdad? A la necesidad del Señor, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, para tocar estos aspectos que nos rodean y que nuestra profecía esté también centrada en las cosas prácticas, espirituales de la iglesia, del cuerpo, ¿verdad? Y el cuarto punto que debe contener una profecía es que aunque tenemos toda esta preparación, como se dan estos 3 puntos anteriores, no debemos confiarnos totalmente en estos tres, sino que al momento de levantarnos por el Señor, debemos de buscar al Espíritu, tornarnos a nuestro Espíritu para tocar al Espíritu de Dios y que el Espíritu hable en nuestro hablar. Y de esta manera, si practicamos estos puntos, va a ser un profetizar, un hablar por el Señor excelente, ¿verdad? Así que en esta noche, queridos hermanos, vamos a ver algo muy importante que además de conocer la parte positiva del profetizar, también debemos ver, tenemos un problema para profetizar y es que hay un obstáculo principal al profetizar, un obstáculo principal, un obstáculo primario que necesitamos ser conscientes y necesitamos tener un corazón para destruir estos obstáculos, este obstáculo general que contiene muchas partecitas que nos impiden el profetizar, nos impiden el hablar por Dios, el hablar a Dios, el hablar a Cristo y el impartir a Cristo en las personas. El título de este día se llama El obstáculo principal al profetizar, ¿verdad? Y el Señor me impresionaba a medida que preparaba el estudio, que necesitamos ver que Dios es un Dios que habla, ¿verdad? Dios es un Dios que habla. Y si Dios es un Dios que habla, Él quiere hijos que hablen también, ¿verdad? Sin mirar todas las ventajas que tiene el profetizar y la necesidad que tenemos de profetizar. Sencillamente tenemos que mirar. Dios es un Dios que habla, ¿verdad? Y por tanto sus hijos también deben hablar. Y dice en Hebreos 1:1, ¿verdad? Dios habiendo hablado en muchas ocasiones y de muchas maneras en tiempos pasados a los padres y los profetas, al final de estos días nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que en estos 2 versículos, queridos hermanos, vemos que Dios es un Dios que habla. Dios ha hablado en el Antiguo Testamento por los profetas, por todos los siervos que él usó, y hoy día en el Nuevo Testamento el Señor habla también. El Señor habla por sus hijos, pero sobre todo por el Hijo, por Cristo, ¿verdad? Es la palabra que vino a expresarnos al Padre, ¿verdad? Así que el hablar mayor, el hablar culminante de Dios está en su Hijo, en el hablar del Hijo. Pero es bueno, queridos hermanos, que consideremos esto. Dios es un Dios que habla. Si recuerda usted en Génesis, cómo Dios hizo todas las cosas, la creación, la hizo por el hablar, ¿verdad? Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Y Dios dijo, aparezca la tierra, y la tierra surgió, ¿verdad? Y así de esta manera, Dios produjo la antigua creación por medio de su hablar, de su palabra. Y considera como aún la nueva creación bien producida por el hablar de Dios. El Señor Jesús, luego que murió y resucitó, y vino a ver a los discípulos esa noche, el Señor habló
habló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. Y los discípulos recibieron el Espíritu. Se cerró la semilla de la iglesia. Oh, oh, Señor Jesús. Se conectó el hermano. Oh, Señor Jesús. Señor, toma el control de las comunicaciones, Señor. Señor Jesús. Hermanito Juan, ¿ya estás de nuevo? ¿No tienes audio? Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. El enemigo no está contento, hermanos. Levantamos al enemigo. Amén, Señor amén, aleluya. Jesús. Oh, Señor Jesús. Ya, hermano Juan. Permítame volver a mi sharing. Amén. Señor Jesús. Así que Dios es un Dios que habla, queridos hermanos, y nada más si nos centramos en esto, debemos comprender y debemos aceptar que sus hijos también deben hablar. Y claro, ya vimos que al hablar, en profetizar, es el don más excelente, el don que edifica la iglesia. Señor Jesús, esperemos que la tecnología no nos dé más problemas. Así que estamos mirando, queridos hermanos, queremos ver el obstáculo principal a nuestro profetizar, ¿verdad? Pero antes de entrar en los detalles, debemos ver un poco de dónde ha surgido todo este problema, ¿verdad? Y sabemos que el aspecto de profetizar está principalmente revelado en Primera de Corintios y en el capítulo 14, sobre todo, ¿verdad? Y el problema que ha existido, hermanos, es que la mayoría de los estudiosos de la palabra, de los que aman a Cristo, que se llaman los maestros cristianos, ¿verdad? En Primera de Corintios, la mayoría de los maestros han descuidado el capítulo 14 de Primera de Corintios, por un lado. O sea que lo han estudiado y no han encontrado la esencia de ese capítulo. Por tanto, no le han puesto atención, ¿verdad? Lo han dejado pasar por alto, ¿verdad? Y por supuesto se pierde la esencia, la revelación de Primera de Corintios, especialmente en el aspecto del profetizar. Lo segundo es que estos mismos estudiosos, ¿verdad? Los que avanzaron un poco más, que vieron que sí, Primera de Corintios 14 contiene el profetizar, que significa hablar por Dios, hablar por Cristo, y impartir a Dios y a Cristo en las personas, o proclamar a Dios y a Cristo. Eso lo vieron, pero ahora hay otro problema. Malentendieron este capítulo, enseñando que el profetizar allí significa predecir. Y esto fue un gran error. Entonces, los primeros, unos, sencillamente descuidaron plenamente Primera de Corintios 14 y su revelación gloriosa en cuanto a profetizar para la edificación de la iglesia, una gran pérdida, ¿verdad? Y luego los que avanzaron un poco más y vieron un poquito del profetizar como proclamar a Dios y a Cristo, entonces le tomaron un entendimiento erróneo de que ahí se enseña el predecir en 1 Corintios 14, lo cual no es cierto, como ya hemos visto, y como vemos en 1 Corintios 14:3, lo repasamos. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, aliento y consolación. Aleluya, Señor Jesús. El verdadero profetizar es para edificar la iglesia, para que seamos alentados en nuestro trabajo para el Señor y para que seamos consolados en nuestra vida personal. Así que conforme a 1 Corintios 14:3, aquí no hay ningún predecir. Nos enseña que el profetizar sea el predecir. Y luego en el versículo 24
que nos habla que si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es examinado. Y de nuevo, esto no tiene que ver con el predecir, con lo que algunos maestros enseñan o enseñaron acerca de Primera de Corintios 14, que allí el profetizar también implica predecir. Y el problema es que si se enfoca un santo, un miembro del cuerpo de Cristo, en este aspecto equivocado, que allí lo que significa es predecir y entonces estamos hablando a cosas la mayoría de veces que no son ciertas. Muchas de las profecías se ha comprobado que no son ciertas, no han sido dadas por el Señor. Y lo vemos claramente en estos dos versículos. En Primera de Corintios, queridos hermanos, no implica el predecir. En Primera de Corintios implica el hablar por Dios, el hablar por Cristo y el proclamar a Dios y a Cristo para la edificación de la iglesia, para el alentar a los santos, para la consolación de los santos y aún para que si llegan personas que no son convertidas, puedan ver en su corazón su vida pecaminosa, a aceptar a Dios y aún exclamar que en este lugar verdaderamente mora Dios, donde se profetiza conforme al Espíritu, conforme a la revelación apropiada de Primera de Corintios 14. Así que esto lo tenemos que tener muy en claro, queridos hermanos, aún por qué se han hecho estas negligencias de este capítulo tan importante y también cómo se ha aceptado parte de lo que es correcto y se le ha aumentado algo que es totalmente incorrecto y hace daño. Por eso la vida de iglesia fuera del recobro del Señor, pues tiene mucho que decir, ¿verdad? Es muy lamentable que no se vea la edificación. Lo tenemos, yo lo sé por experiencia al haber estado en ciertos grupos aparte del recobro del Señor, de la vida de iglesia. Por eso nosotros debemos valorar el llamado de Dios y consagrarnos para ser perfeccionados en el profetizar. Continuando con los obstáculos al profetizar, volvemos un poquito de historia. Vemos que se había perdido la esencia de Primera de Corintios 14, pero gloria al Señor que en el 37 el hermano Ni recibió recibió una visión de que en Primera de Corintios capítulo 14 nos muestra, nos revela una reunión en mutualidad, queridos hermanos, donde todos hablan y todos escuchan. Desde 1937, el hermano Ni recibió esta visión de parte del Señor para corregir los problemas que venían dañando la iglesia. Pero, como ya compartimos en estudios anteriores, no logró el Señor establecer y sacarnos del sistema antiguo, el sistema de Señor Jesús, el sistema decaído que no edifica la iglesia y establecer esto de una reunión en mutualidad donde todos hablan y todos escuchan. Tomó un tiempo para que el cuerpo de Cristo recibiera este llamado, especialmente a través de la labor de nuestro hermano Witness Lee, ¿verdad? Pero está bien claro, hermanos, que todos podemos profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean alentados. El llamamiento está, la revelación está, todos podemos profetizar, todos podemos profetizar. Y gracias al Señor que a través de el ministerio que el Señor nos ha legado, esta tarde podemos recibir una más luz acerca del profetizar y podemos ver cómo el Señor ha mostrado a su recobro la verdadera connotación de profetizar, según 1 Corintios 14. Y no solamente el verdadero
revelación acerca de profetizar, sino también la manera de practicar esta clase de profetizar. También el Señor nos ha dado la manera, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y en esta tarde, pues nos estamos enfocando en este aspecto, este último punto. Sin embargo, hay un obstáculo principal, queridos hermanos, para nuestro profetizar. Y todos debemos esforzarnos para vencerlo. Queridos hermanos, hay un obstáculo. No solamente las situaciones que tenemos de que tal vez no tengamos apetito de entrar en la palabra durante la semana. Señor Jesús. Tal vez no tengamos apetito durante la semana para entrar en la palabra. Tal vez durante el día no nos tornamos al Señor. Estos son problemas, ¿verdad? Que nos impiden profetizar. Tal vez no atendemos las bases de poner una buena profecía durante la semana para que la iglesia sea edificada el día del Señor. Además de esas cosas, tenemos este obstáculo principal a nuestro profetizar. Y queridos hermanos, pues que el Señor unja nuestros oídos, ¿verdad? Y nuestros ojos para recibir esta revelación tan crucial acerca de estos enemigos, estos problemas que nos impiden el profetizar. De un segundo, hermanito, me devolví aquí. Ok. Lo primero que necesitamos volver a ver, queridos hermanos, en el lado positivo es que profetizar es cooperar con el Espíritu que habla de Dios y de Cristo. Cooperar con el Espíritu que habla de Dios y de Cristo. O sea, que para profetizar necesitamos estar conscientes y darnos al Señor, consagrarle la semana, consagrarle el tiempo de entrar en la palabra temprano, consagrarle nuestra necesidad de tornarnos al Señor durante el día, de invocar su nombre, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, de rumiar la palabra durante el día. Todo esto es un aspecto de consagración para cooperar con el Espíritu que habla, el Espíritu de Dios y de Cristo que habla, ¿verdad? Señor Jesús. Recordemos de nuevo, queridos hermanos, que profetizar consiste en hablar por Dios y por Cristo y en proclamar a Dios y a Cristo. Cuando practicamos esto, cuando entre las semanas sabemos que lo que estamos haciendo es para que el día de la reunión del Señor, el día del Señor, podamos hablar por Dios, podamos hablar por Cristo, las cosas celestiales, las cosas divinas, las cosas de la economía de Dios. Señor Jesús, y que podamos proclamar, o sea, infundir a Dios y a Cristo en las personas, en los santos, para que haya edificación. Cuando tenemos esto en nuestro corazón y lo hablamos de esta manera, estamos cooperando o equivale a cooperar con el Espíritu de Dios y de Cristo, el cual es el Espíritu que habla. Entonces, queridos hermanos, la carga es que tenemos que estar conscientes. Tenemos un llamamiento a la edificación de la iglesia y este llamamiento se da por perfeccionarnos en nuestro hablar. Primero, el que necesitamos hablar y el segundo, que para hablar con propiedad para la edificación de la iglesia, necesitamos laborar. Necesitamos laborar en la buena tierra, como ya lo vimos en un estudio pasado, ¿verdad? Vemos aquí en Samuel 23:2, David habla en sus últimos, en su último hablar antes de morir y dice, el Espíritu de Jehová habló por medio mío y su palabra estaba en mi lengua.
Señor Jesús, David, el hombre que tuvo un corazón como el de Dios y que tuvo una vida maravillosa de servir a Dios y de luchar por el reino de Dios sobre la tierra, aunque tuvo su tropiezo, pero fue un hombre consagrado a Dios, ¿verdad? Nos da testimonio de que Jehová hablaba por él y la palabra de Jehová estaba en su lengua, ¿verdad? Y en Hechos 6:10 tenemos la misma expresión, ¿verdad? Tenemos la misma revelación referente a Esteban, cuando lo acusaron de muchas cosas nefastas, los enemigos de Dios y de su economía, y lo iban a apedrear, ¿verdad? Dice, estos enemigos no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. Señor Jesús, aquí tenemos a dos modelos de él hablar por Dios, ¿verdad? El querer proclamar a Dios y el querer infundir a Dios como el espíritu viviente, ¿verdad? Para la edificación de su cuerpo. Esto nos lleva a considerar la Biblia misma, ¿no? La Biblia misma es el hablar más elevado y más grandioso de todo el universo. Oh, me encanta esta expresión del ministerio. El hablar más elevado, santos. La Biblia, la palabra de Dios. El hablar más elevado y más grandioso de todo el universo. Puede sentir, hermano, en su corazón. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando abrimos nuestra Biblia temprano en la mañana o al mediodía o en la tarde, en la noche? Estamos entrando al hablar más elevado y más grandioso de todo el universo. Oh, Señor Jesús, esto es maravilloso si podemos tener esta visión. La Biblia es el libro de los libros. ¿Por qué? Porque es el hablar de Dios. Señor Jesús. Pero sabe, hermano, una cosa es consentir con nuestro entendimiento y decir amén. Y otra cosa, vivirlo, poner esta palabra en nuestro corazón para que esta palabra sea la energía divina, el motor celestial dentro de nosotros, para que gastemos tiempo entrando en la palabra, para recibir a Cristo viviente por medio de su palabra escrita, para que seamos edificados, llenos del Señor y haya un depósito en nosotros y el día de la mesa del Señor, ese depósito fluya y haya un fluir de vida y un fluir que los santos puedan beber y ser refrescados, ser animados, ser consolados y la iglesia sea edificada. Señor Jesús, la iglesia se edifica por el profetizar de los santos. Así que, concerniente a esta necesidad que tenemos de cooperar con el Espíritu que habla, el Espíritu de Dios y de Cristo, vemos que el Espíritu siempre está listo, queridos hermanos. No solamente está listo, sino está esperando hablar con nosotros y a través de nosotros. El Espíritu siempre está listo, está esperando a hablar con nosotros y a través de nosotros. Si tomamos esto como una realidad, entonces vamos a estar confiados que el Espíritu está presto para hablar con nosotros, ¿verdad? Dice que cuando vayáis a testificar, no os preocupéis de lo que tenéis que hablar, porque yo os daré palabras. Yo hablaré en vosotros, dice el Señor. Tenemos un Dios que habla y este Dios que habla desea tener un pueblo que hable. Amén. Dios desea hablar y su espíritu está esperando a que nosotros hablemos. Esto es muy importante, queridos hermanos, porque necesitamos comprensión, necesitamos visión, necesitamos sabiduría. Y entre las cosas que necesitamos saber, tener sabiduría, es que Dios desea hablar. Tenemos un Dios que habla.
un Dios que nos bendice con su hablar y un Dios que desea que nosotros hablemos. Su espíritu está esperando a que nosotros hablemos. ¿Para qué? Para llevar bendición también, para impartir a Cristo, para proclamar a Dios y a Cristo, para que haya bendiciones, se derramen las bendiciones del Espíritu y la iglesia sea edificada. Entonces, queridos hermanos, entre semanas recordamos, Dios desea hablar. Y Dios desea hablar a través de mí, de mi persona, de este vaso. Y este vaso tiene que llenarse de algo divino, celestial, espiritual durante la semana. Yo tengo que anhelar eso. Yo debo anhelar el que haya una constitución divina en mí durante la semana para complacer a mi Padre Celestial que desea hablar por medio de mí. Y si cada santo, dice en esta porción del libro, ¿verdad? Dice que si cada santo tomara esto realmente con mucha seriedad, habría un cambio tremendo sobre la tierra. Si todos los que amamos a Cristo, todos los hijos de Dios, nos levantamos a hablar por Dios, a hablar a Dios, a Cristo y a proclamar a Dios y a Cristo, habría un gran cambio, una gran bendición sobre la tierra. Problema que no somos conscientes de esto. No hablamos de Dios en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que andemos, que tengamos oportunidad, no hablamos de Dios. Sí hay hermanitos que se esfuerzan y están atentos, pero desafortunadamente parece que es una gran mayoría que no estamos atentos a hablar por Dios. Pero, por ejemplo, en este punto, la reunión del Día del Señor no la debemos empezar cuando llegamos a la reunión, ¿verdad? La reunión debe empezar desde que estamos en nuestra casa. Y eso lo hemos oído y hemos recibido del ministerio esta expresión, que las reuniones de la mesa no empiezan cuando llegamos al local de reunión, sino que empiezan desde nuestra casa, ¿verdad? Empiezan en nuestro comedor, con oración y tal vez con un canto, en nuestra sala o en nuestro cuarto. Entonces, nos anima a que seamos los que iniciamos el canto, la alabanza, la oración a Dios antes de ir al local de reunión. Que es más, dice que debiéramos ser conocidos por nuestros cantos y alabanzas en la calle. ¡Wow! La gente debiera de mirar y decir, oh, ahí van los hijos de Dios, ¿verdad? O ahí va un hijo de Dios, ahí va una hija de Dios, porque canta, porque alaba, porque expresa a Dios, ¿verdad? Recuerdo, queridos hermanos, que antes de venir a la vida de iglesia, tuvimos casi por un año, después de que contactamos la vida de iglesia de una manera muy soberana del Señor, estuvimos chequeando, ¿verdad? Mirando, porque como hay tantas cosas, ¿verdad? Tanta grupo que dice tener la verdad y luego resulta que no es así, ¿verdad? Entonces, éramos muy cuidadosos de eso, de aceptar las enseñanzas de otro grupo en aquel tiempo. Y por alrededor de un año estuvimos chequeando los santos del recobro. Pero una de las cosas que me tocó y nos tocó a mi esposa y a mí y a algunos otros hermanos mucho, fue eso, el mirar a los santos que venían a la reunión. Tuvimos oportunidad de ir al Ball Road, aquí en Los Ángeles, en Anaheim. Y bueno, yo les hablo a mis hermanitos en Colombia, pero debo ubicarlos, ¿verdad? No estábamos en la vida de iglesia, estábamos en un grupito, pero el Señor soberanamente nos trajo a mostrarnos la vida de iglesia. Lo que nos impresionó fueron los hermanos de edad, jóvenes y aún jovencitos, su afán de ir calladitos a la reunión y de las reuniones tan cristocéntricas
tan llenas del Señor, no había distracciones, no había ruido, no había nada. Dijimos, wow, esto está excelente. Y gracias a Dios fuimos atraídos a la vida de iglesia. Una anécdota personal, hermanitos, eso fue por allá, por el 97, sí. 97, sí, por ahí, por el 97 tocamos la vida de iglesia. No, maravilloso, hermanos, que excelentes recuerdos de cómo el Señor nos trajo a la vida de iglesia. Pero en sí, hermanos, tenemos que mostrar el gozo del Señor, referente a expresar a Dios en oración, en alabanza, en hablar la palabra, en nuestro movernos hacia el salón de reunión y demás. Es algo extraordinario. Si prestamos atención, el Señor va a estar feliz y nos va a llenar de su gracia para avanzar en nuestro propósito en la economía de Dios, ¿verdad? Pues el Salmo 101 dice, aclamar con júbilo a Jehová, toda la tierra. Amén. Aclamar con júbilo a Jehová, toda la tierra. Creo, hermanos, que yo primero necesito, más que ustedes tal vez, este júbilo que Dios nos da en nuestro corazón para aclamarlo por toda la tierra, para que toda la tierra aclame y levante alabanzas a Dios como nuestro querido Salvador, ¿verdad? Con júbilo a Jehová. Esto es maravilloso, excelente. Entonces, quiere decir que hay diferentes maneras de hablar por Dios, ¿verdad? Puede ser a través de un canto, puede ser a través de gritar dentro del espíritu, ¿verdad? Un júbilo que sale de nuestro corazón, cantar, alabar, son maneras diferentes de hablar por el Señor, ¿verdad? Así que el Señor nos dé el corazón de practicar estas maneras, queridos hermanos. No solamente el hablar directo, el profetizar, sino tal vez expresar un aleluya, Señor Jesús, te amo. O cuando cantamos, liberar nuestro espíritu, alabar al Señor, orar tocando nuestro espíritu. Todas estas son maneras de hablar por el Señor. Precioso. El llamamiento de Dios para que seamos los que hablan por el Señor, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, mirando a la necesidad que Dios tiene de nuestra cooperación, encontramos que no siempre cooperamos con el Espíritu para hablar. Es nuestra experiencia, lo sabemos, ¿verdad? Y sobre todo cuando todavía estamos mucho en nuestra mente, en nuestra alma, ¿verdad? Somos guiados por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Y si estamos alegres, posiblemente nos abrimos al Señor. Si estamos tristes o algo nos aflige, pues nos cerramos un poco, ¿verdad? Entonces, no siempre cooperamos con el Espíritu para hablar. Así que, por lo tanto, cada vez que asistimos a la reunión, debemos esforzarnos por hablar. ¿Por qué? Porque no siempre estamos abiertos al Señor o no siempre cooperamos con el Señor. Entonces, cada vez que asistimos a la reunión, debemos esforzarnos por hablar. Y esto se da, hermanos, esta necesidad existe, aunque hayamos practicado la profecía, aunque hayamos estado atentos, tocamos al Señor, tenemos un suplir, pero hay algo que el enemigo nos pone que no nos quiere dejar hablar. Por eso debemos esforzarnos por hablar. Aunque traiga su profecía, aunque haya estudiado y lo tenga todo en su corazón, el enemigo mete la cizaña, mete el estorbo y nos quiere quitar el ánimo de hablar por el Señor. Eso es, de todos nos ha pasado, ¿verdad? Entonces debemos tener ese espíritu de esforzarnos cuando estamos en la reunión. Y ¿saben qué, hermanos? Para mí me ha ayudado mucho el reconocer que cuando yo siento hablar por el Señor, no debo esperarme, sino levantarme y hablar por el Señor. Porque sabe que si nos esperamos, es una puerta que se le da al enemigo para que nos quite toda la posibilidad de hablar por el Señor.
me sucedió en años pasados y nos puede suceder hoy en día. Así que lo mejor es seguir al Espíritu. Tan pronto sentimos de hablar, nos paramos. Y luego vamos a ver, o enseguida, el siguiente punto dice, en cierto sentido, no importa si hablamos correcta o incorrectamente. ¿Cómo dijo, hermano? Sí, dije así, en cierto sentido, no importa si hablamos correcta o incorrectamente, bien o mal. Wow. Mientras hablemos, Dios estará contento. Aleluya. Señor Jesús, me tomó un tiempo poder digerir esta palabra del ministerio, que no importa si hablamos correcto o incorrectamente, bien o mal. Lo importante es que hablemos, porque el Señor va a honrar nuestro esfuerzo y el Señor nos va a perfeccionar. Los santos nos van a perfeccionar y Dios estará contento. Viene muy a nuestra ayuda el ejemplo que les di en un estudio pasado de los niños, ¿verdad? Hizo aprender a caminar. Igual, es muy aplicable a esto también. El niño no camina bien desde el comienzo, tiene problemas, dificultades, aún se lastima, pero la esencia del niño sabe que él eventualmente va a caminar, como todo el mundo que ve a su alrededor. Asimismo, nosotros debiéramos de pensar acerca de profetizar. Hoy tengo un poquito de problema, tal vez no me siento muy seguro, no siento la libertad, pero tengo que hablar, aunque me salga bien o mal, no le hace. Yo hablo por el Señor y yo tengo la fe que el Señor honra esto y me va perfeccionando. Los santos en la iglesia me van a ayudar, me van a perfeccionar y eventualmente voy a ser alguien que puedo hablar con el Señor, por el Señor con peso para la edificación de la iglesia. Así que estos puntos son muy importantes, queridos hermanos. No se preocupe si le sale bien o mal. En su corazón debe desear hacer lo mejor para el Señor. Pero suceden cosas, nos ponemos nerviosos, nuestras emociones nos ganan, pero no hay que darle terreno en el enemigo. Tenemos que hacerlo, no importa cómo nos sintamos, que nos tiemblan las piernas, ¿verdad? No le hace. Señor Jesús, voy a dar por ti. Y verán, hermanos, que luego van a ser de los que más hablan con propiedad la palabra del Señor. Gracias al Señor por su misericordia, ¿sí? Fiel es aquel que empezó la obra en nosotros para terminarla. Así que, santos, vamos llegando a la esencia de los problemas que tenemos para profetizar. Y en esta sección vemos el título que dice, lo que obstaculiza nuestra cooperación para hablar juntamente con el Espíritu es que nuestro hombre natural con nuestra manera de ser y hábito. ¿Cuál es el problema que tenemos para profetizar? ¿Cuál es ese topo que nos causa problemas, verdad? Que hace huecos en nuestra habilidad de profetizar. Es nuestro hombre natural con nuestra manera de ser y con nuestros hábitos. Y este aspecto, queridos hermanos, del hombre natural ha sido una revelación tan gloriosa que he recibido a través del ministerio y creo que ustedes también, ¿verdad? Antes de venir al ministerio, a la vida de iglesia, nunca pasó por mi corazón, por mi mente, el que en mí, aparte de los pecados, claro que yo entendía que era pecaminoso, pero no tenía ni idea del hombre natural, ni idea del hombre natural. Pero el hombre natural es un gran problema para la economía de Dios. Y el hombre natural tiene que ser crucificado y el hombre natural debe permanecer en la cruz con nuestra manera de ser y con nuestros hábitos. La manera de ser y los hábitos son del hombre natural y se deben crucificar. Y debemos estar atentos a que este hombre esté en la cruz y así el nuevo hombre, el nuevo yo, empieza a tomar más acción en nosotros y a manifestarse mejor aún, por supuesto, a través de nuestro profetizar.
Así que, queridos hermanos, nuestro hombre natural, nuestra manera de ser y nuestro hábito forman una trinidad engañosa que opera dentro de nosotros para anular nuestra función y nuestra utilidad en profetizar. Y aún en todo el servicio en la iglesia, ¿verdad? En nuestros servicios en la iglesia no deben ser dados al Señor y al cuerpo en nuestro hombre natural. En cualquier servicio, en cualquier ayuda que prestemos en el cuerpo, debe ser liberada a través del Espíritu, a través de nuestro Espíritu. Recuerdo otro aspecto bien bonito de la vida de iglesia, cuando íbamos los sábados a tener un tiempito de oración con los hermanos, con los que iban los sábados, y luego hacer ciertos arreglos del local, ¿verdad? En ese tiempo cortábamos el pasto, en ese tiempo arreglábamos ciertas cosas del local, arreglábamos las sillas para la mesa del Señor, y era una manera de hacerlo en nuestro espíritu. Los hermanos me decían, hermano Juan, esto es bueno hacerlo, pero tiene que hacerse en el espíritu para que recibas el suplir del Señor. Y en verdad eran tiempos bien preciosos, muy sencillos las actividades, a organizar las sillas. Algunas veces fuimos a pintar, fuimos a cortar el césped, a arreglar las plantas, pero todo en nuestro espíritu, ¿verdad? Era un deleite y es un deleite hoy en día cuando lo hacemos, ¿verdad? Pero es que el hombre natural estaba siendo restringido y acabado, para que esa trinidad engañosa no nos dañara nuestro servicio y nuestra función y nuestra utilidad para el Señor. Además de el hombre natural, nuestros hábitos y nuestras costumbres, tenemos también el temor. Nos da temor. Es algo de nuestro ser caído, ¿verdad? El tener cierto temor. A veces para profetizar decimos, oh, es que me da pena con el hermano fulano o tal, o con él, con él o con ella o con quien sea, ¿verdad? Entonces debemos quitarnos ese tipo de temor y descansar perfectamente. Cristo, recordando que Dios está esperando que hablemos. Dios es un Dios que habla y desea que sus hijos hablemos por él. También hay preocupaciones y consideraciones que nos quitan la habilidad, que anulan nuestro hablar. Preocupaciones, nos preocupamos que si va a salir bien o no va a salir en lo que vamos a decir. Consideraciones de tal o cual hermano o tal o esta situación, y eso nos quita, nos anula nuestra capacidad para hablar. También queremos guardar las apariencias. Queremos parecer que somos los mejores y los únicos que pueden hablar por el Señor, ¿verdad? Y esto anula nuestra función de profetizar también. Todos estos puntos, queridos hermanos, debemos considerarlos delante del Señor. Debemos llevarlos al Señor y cubrirnos bajo el Señor y su gracia y la sangre prevaleciente de Cristo para que nos ayude a quitarnos todas estas cosas que nos llevan a no practicar un profetizar adecuado para el Señor. Vacilamos, ¿verdad? No tenemos una definición clara en que sí necesitamos orar, necesitamos profetizar y que Dios lo necesita y que es agradable a Dios, que los santos necesitan nuestro hablar, que la iglesia necesita nuestro hablar para la edificación. Vacilamos entre esto, ¿verdad? Y eso daña nuestro profetizar. Siguiendo adelante con las cosas que estorban nuestro profetizar. A veces, además de todos estos aspectos que vimos, no estamos dispuestos a hablar. Sencillamente decidimos que vamos a la reunión, pero no vamos a hablar. Y esto no debe ser así. Queridos hermanos, nosotros debemos tener un espíritu de hablar por el Señor. Y si no lo tenemos, tenemos que orar y tornarnos al Señor. Señor, yo deseo hablar por ti.
Otro problema es que hablamos muy quedito, de modo inaudible, o sea que no se oye, muy bajito, entonces es como si no habláramos. Y hay algunos santos que desafortunadamente no han cambiado en su manera de hablar. Cuando hablamos tenemos que proyectar nuestra voz, hablar fuerte, usando nuestro espíritu, ¿verdad? Otro problema es que hablamos de modo liviano, o sea, no nos preparamos realmente y decimos cosas incongruentes o que no tienen lógica, no hay razón en lo que decimos ni propósito. Entonces es como si no habláramos, queridos hermanos. Señor Jesús, también el mayor problema es que hablamos sin tocar nuestro espíritu, hablamos sin ejercitar nuestro espíritu. Pero si durante la semana, queridos hermanos, laboramos en Cristo, laboramos en la buena tierra, todas estas cosas no nos van a molestar, no nos van a impedir y vamos a poder hablar bien por el Señor. Otro aspecto que nos quita la habilidad de profetizar es que no hay sentido espiritual en lo que queremos compartir. Es pura asunto de la mente o memorización. Pero como vimos, una parte de nuestro profetizar es buscar el aspecto espiritual que nos rodea y aplicarlo de una manera espiritual a nuestro profetizar. Otro problema, tal vez algunos lo tenemos, hablamos por mucho tiempo. Hay hermanitos que tienen palabra, pero se extienden mucho, entonces ya los hermanos, la mayoría pierden el interés de escuchar y no reciben la edificación que debieran recibir. Así que, queridos hermanos, aun si hablamos en la reunión, aunque hablemos en la reunión, si nuestro hablar está manchado por algunas de estas cosas, es como si no habláramos. O aun si hablamos en la reunión, es posible que nuestro hablar sea anulado por todos los factores dichos anteriormente. Entonces necesitamos, queridos hermanos, tener cuidado, recibir estos puntos que el Señor nos da en esta última lección acerca del profetizar y ser conscientes, queridos hermanos, y tornarnos al Señor. El Señor, mira mi tiempo, Señor, dame el tiempo adecuado. Nosotros hemos tenido comunión acerca de esto y encontramos que es muy saludable ejercer los 3 minutos para que hablen los hermanos. Cualquiera que sea la reunión del día del Señor, la mesa, en el profetizar o en las reuniones entre semana. Nosotros tenemos reuniones los jueves, por eso tengo que salir un poquito antes de que terminen la participación de ustedes, los santos, porque los jueves tenemos reunión a las 7 también. Así que necesitamos llevar estas cosas al Señor y ser conscientes y laborar, y nuestro profetizar va a ser de bendición, de edificación, consolación para todos los santos. Oh Señor Jesús. Si nuestro hablar es anulado, entonces la reunión es vacía y ya no hay un hablar apropiado en la reunión. O sea, es un gran daño, queridos hermanos, que si estos factores que hemos visto están presentes, que dañan nuestro profetizar, si no los corregimos, si no buscamos la gracia, Señor, como nuestra gracia, para que estas cosas no nos impidan profetizar, si hablamos teniendo estas cosas en nuestra vivir, entonces no hay verdadero hablar en la iglesia, no hay edificación, hermano. Y sería, pues el Señor, sería muy triste para el Señor de que esa sea nuestra situación, que nuestra profecía sea anulado y la reunión esté vacía y no haya una reunión apropiada para el Señor. Señor Jesús, pero tenemos a nuestro Señor, que es nuestro suplir, es la fuente de vida, y estamos parados en su victoria y declaramos victoria, nuestra victoria, aún en el profetizar. El Señor venció las huestes de oscuridad,
las huestes de maldad, venció a su jefe, Satanás, y a todas las huestes malignas, y esa victoria la llevamos, la enarbolamos como en nuestra vida cristiana y especialmente en el profetizar. Tenemos que hablarle al Señor: Señor, yo quiero hablar por ti. Señor, retira al maligno de mi vida. Señor, ponle una barrera y que yo pueda liberar mi espíritu, mi mente y mis emociones aún, para dar un profetizar que edifica tu cuerpo, que edifica tu iglesia. O sea que es lo mismo, ¿verdad? Ahora, en este punto dice, debemos ponernos en contra de nosotros mismos. Debemos ponernos en contra de nuestro hombre natural, sus hábitos y su manera de ser. Ya lo vimos, es el problema, uno de los problemas que nos impide profetizar. Entonces, ¿cuál es la solución? Ponernos en contra y darnos del lado del Señor. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a mantener mi hombre viejo en la cruz con sus hábitos y su manera de ser, ¿verdad? También debemos aprender a tomar la cruz. Debemos aprender a tomar la cruz, a tener la experiencia de la muerte del Señor aplicada a nuestra vida día con día, ¿verdad? También debemos ejercitar nuestro espíritu para aprender a expresar lo que queremos hablar por el Señor. Ejercitar nuestro espíritu es una área que una vez que tengamos una profecía, especialmente para los hermanitos nuevos, y todos necesitamos esta práctica, pero en especial los hermanitos nuevos, dice, el ministerio nos dice que si no tiene con quién practicar, que le hable a su gato o le hable a su perro para que practique el hablar por el Señor. Entonces es algo maravilloso, ¿verdad? O aunque le hable a la mesa. El hecho es que tenemos que liberar nuestro espíritu y aprender a expresar lo que queremos hablar por el Señor. Está en nosotros, queridos hermanos, que tomemos este camino de perfeccionamiento. Entonces podríamos orar, debiéramos orar. Señor, quiero aprender a hablar por ti. ¿Qué palabra me darás, Señor Jesús? ¿Qué clase de expresión necesito para que tu iglesia sea edificada, verdad? Para que los santos sean consolados, para que haya edificación a través de mi hablar, de mi profetizar. Entonces, el Señor, en su gracia y en su amor, nos va a perfeccionar en nuestro hablar. ¿De qué manera vamos a vencer este obstáculo que contiene todos estos puntos que vimos, Señor Jesús? Bueno, debemos gastar tiempo para buscar la manera de hablar. E incluso deberíamos ayunar y orar. ¿En qué libro está escrito? En Daniel, me parece, dice, el pueblo que conoce a su Dios, el pueblo que conoce a su Dios, se levantará y obrará. El pueblo que conoce a su Dios se levantará y obrará. Y esto es, en este punto, lo que estamos viendo. Si sabemos que Dios es un Dios que habla y que espera con anhelo que nosotros hablemos por Él y que Él pueda hablar en nosotros a través de nuestro hablar, debiéramos de gastar tiempo para buscar la manera de hablar, e incluso con ayuno y oración. Oh, Señor Jesús, la única manera de ganar la expresión apropiada para hablar por el Señor es practicar y aprender. Practicar y aprender. Este libro, hermano, que estamos terminando en este estudio, es maravilloso, maravilloso, porque el ser perfeccionados para hablar por el Señor lo encontramos a través del ministerio en este libro y tomamos las bases como lo hemos visto en los 4 estudios con este que vamos a terminar hoy. Entonces tenemos formas de practicar y aprender. Si seguimos las guías del ministerio, si abrimos nuestro corazón a recibir este llamado a ser perfeccionados para hablar por el Señor.
Así que con este versículo quiero terminar, queridos hermanos. Gálatas 2:20, maravilloso, debe ser nuestro objetivo, debe ser nuestra meta, como el canto que cantábamos. Hay un objetivo, hay una meta, que es Cristo mismo, ¿verdad? Pero este versículo de Gálatas 2:20, wow, cuando lo miré, no estaba en la vida de iglesia, me tocó mucho, pero dije, Señor, ¿cómo es posible? Estás hablando simbólicamente, porque para mí en ese tiempo no era posible, no veía cómo. Pero gloria al Señor por su misterio glorioso, su palabra revelada que nos ha legado, nos ha heredado en la iglesia. Y hoy podemos digerir este versículo y anhelar a que sea nuestro objetivo, ¿verdad? Gálatas 2:20 dice así, queridos hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh Señor Jesús, esto es maravilloso. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esta debe ser nuestra aspiración, nuestro anhelo, queridos hermanos. Estamos en el camino de la vida, el camino vivo y santo por el cual entramos al Padre. Y esta debe ser nuestra aspiración, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero para que esto sea realidad, no olvidemos cómo empieza el versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Necesitamos primero aplicar la cruz de Cristo a nuestras vidas. Recordar que nuestro viejo hombre fue crucificado, está clavado en la cruz y que no tiene ninguna acción hoy en nosotros. Y tornarnos al Señor para que sea Él el que vive en nosotros. Pues vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, con el nuevo yo, con la nueva criatura, con la nueva creación, porque el viejo yo está en la cruz. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe de Cristo, la fe de Jesús nos sustenta día con día para que corramos la carrera, el quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, queridos hermanos, con este precioso versículo de Gálatas 2:20 y con la iluminación que trae y el tocar nuestro corazón y nuestra conciencia para abrirnos al Señor y abrazarlo y anhelarlo y desearlo, y de esta manera que el Señor nos siga perfeccionando en nuestro hablar, para hablar a Dios, para hablar a Cristo, para impartir y proclamar a Dios, a los santos y a la gente, para que el Señor logre su incremento sobre la tierra. Que esto nos mueva, queridos hermanos, que esta sea nuestra fuente divina que hay en nosotros, el motor, la dinámica divina que hay dentro de nosotros para seguir adelante y correr esta carrera hasta el final, siendo los que hablan por Dios, los que aman a Dios, los que desean vivir a Dios y los que desean agradar a Dios con todo nuestro corazón. Que así sea, queridos hermanos, y aquí termino esta presentación. Amén.